Tema: haluros de alquilo, grupo 3. Esta solvólisis es una sustitución nucleofílica, ya que el metóxido ha reemplazado el bromuro del grupo terbutilo. Sin embargo, esto no sucede a través del mecanismo SN2. La reacción SN2 necesita un nucleófilo fuerte y un sustrato que no esté demasiado impedido. El metanol es un nucleófilo débil y el bromuro de terbutilo es un haluro terciario impedido, es decir, un mal sustrato SN2. Un indicio importante es la cinética. Su rapidez no depende de la concentración del metanol, el nucleófilo. La rapidez solo depende de la concentración del sustrato, el bromuro de terbutilo. El término unimolecular significa que solo hay una molécula involucrada en el estado de transición del paso limitante de la rapidez. La reacción SN1 involucra un mecanismo de dos pasos. Una ionización lenta que genera un carbocatión que reacciona rápidamente con un nucleófilo generalmente débil. En reacciones SN1, el nucleófilo por lo general es débil, ya que sería más probable que un nucleófilo fuerte atacara al sustrato y forzara algún tipo de reacción de segundo orden. Es decir, si el nucleófilo es una molécula sin carga, como el agua o un alcohol, el producto con carga positiva debe perder un protón para dar el producto final sin carga. Ejemplo: solvólisis del 1-yodo-1-metilciclohexano en metanol. Paso 1. Formación de un carbocatión, limitante de la rapidez. Paso 2. Ataque nucleofílico por parte del disolvente, metanol. Paso 3. Desprotonación para formar el producto. Estereoquímica de la reacción SN1. La reacción SN1 no es estereoespecífica, es decir, una reacción donde distintos estereoisómeros reaccionan para formar distintos estereoisómeros del producto. En la reacción SN1 la molécula mediadora es plana debido a que tiene una hibridación sp2. El nucleófilo ataca al carbocatión por cualquiera de sus dos caras, es decir, por su parte frontal o la parte posterior. Mecanismo de la reacción SN1. Primer paso. Se forma un carbocatión separando al grupo saliente de la molécula, que generalmente es un halógeno. Segundo paso. El carbocatión se le añade al nucleófilo, que puede atacarlo por ambas caras. Tercer paso. El ataque por ambas caras del nucleófilo produce un enantiómeros, que son estereoisómeros que corresponden a la forma especular de otra molécula. Uno de los enantiómeros formados presenta retención de la forma, es decir, que el grupo nucleofílico mantiene la posición del grupo saliente antes de la reacción, mientras que el otro presenta una inversión de la forma de la molécula. A la formación de enantiómeros se le conoce como racemitación. Una mezcla racémica es aquella que está conformada por enantiómeros. No siempre el compuesto es 50% de un enantiómero y 50% del otro. Generalmente varía en las proporciones de cada reacción. Las proporciones dependen de qué lado produzca un bloqueo el grupo saliente. Si bloquea el lado de la retención, habrá mayor cantidad de enantiómeros invertidos y viceversa. Generalmente el grupo saliente producirá un bloqueo en la retención, por lo que las proporciones de inversión serán algo mayores. Reordenamientos en reacciones SN1. En las reacciones SN1 es frecuente la necesidad de un reordenamiento para formar carbocationes más estables. Un reordenamiento no es más que un intercambio estructural de una molécula para formar iones más estables. El reordenamiento puede darse desde que se forma el carbocatión o cuando se desprende del grupo saliente. A continuación, un ejemplo.
Primer paso. La molécula está completa, se resalta el grupo saliente en verde. Segundo paso. Luego de formar un carbocatión, el nucleófilo lo ataca. Tercer paso. Un hidruro se desplaza con su par de electrones para permitir el desplazamiento del nucleófilo antes añadido y así estabilizar la molécula. El nucleófilo sufre una desprotonación en donde pierde un hidrógeno y forma el producto ácido bromhídrico. Efecto del sustrato. La estructura del sustrato es un factor importante para determinar cuál de estos mecanismos de sustitución nucleofílica puede funcionar. Los haluros de metilo y los haluros primarios son malos sustratos para sustituciones nucleofílicas SN1, ya que no pueden ionizarse fácilmente para formar carbocationes metilo y primarios de alta energía. Sin embargo, no están realmente impedidos, por lo que son buenos sustratos para la reacción SN2. Los haluros terciarios están demasiado impedidos para experimentar desplazamientos SN2, pero pueden ionizarse para formar carbocationes terciarios. Experimentan sustituciones nucleofílicas solo a través del mecanismo SN1. Los haluros secundarios pueden experimentar sustituciones nucleofílicas por cualquiera de estos mecanismos, según las condiciones. Efecto del disolvente SN1. El paso lento de la reacción SN1 involucra la formación de dos iones. La solvatación de estos iones es crucial para estabilizarlos y disminuir la energía de activación para su formación. Los disolventes ionizantes muy polares como el agua y los alcoholes son necesarios para la reacción SN1. El disolvente puede ser calentado a temperatura de reflujo para proporcionar la energía necesaria para la ionización. SN2. En el estado de transición de la reacción SN2 se genera menos separación de carga. Una solvatación fuerte puede debilitar la fuerza del nucleófilo debido a la energía que se necesita para retirar las moléculas del disolvente. Por lo tanto, la reacción SN2 en general ocurre más rápido en disolventes menos polares si disuelven al nucleófilo. Los disolventes apróticos apolares pueden aumentar la fuerza de los nucleófilos débiles. Cinética SN1. La rapidez de la reacción SN1 es proporcional a la concentración del haluro de alquilo, pero no a la concentración del nucleófilo. Presenta una ecuación de rapidez de primer orden. SN2. La rapidez de la reacción SN2 es proporcional a las concentraciones tanto del haluro de alquilo como del nucleófilo. Presenta una ecuación de rapidez de segundo orden. Estereoquímica SN1. La reacción SN1 involucra un carbocatión intermediario plano que puede ser atacado por cualquier cara, por lo tanto la SN1 general produce una mezcla de inversión y retención de la configuración. SN2. La reacción SN2 ocurre mediante un ataque posterior que invierte la estereoquímica del átomo de carbono. El resultado es la inversión total de la configuración. Reordenamientos SN1. La reacción SN1 involucra un carbocatión intermediario. Este puede reordenarse, por lo general, a través de un desplazamiento de hidruro o de alquilo para generar un carbocatión más estable. SN2. La reacción SN2 ocurre en un paso sin intermediarios. No es posible reordenamiento alguno en la reacción SN2. Sustituciones nucleofílicas. Resumen. Eliminación de primer orden. Reacción E1.
Este tiene lugar sobre derivados alquílicos secundarios o terciarios según un mecanismo de dos etapas. En la primera se produce la salida del grupo saliente para formar un carbocatión y a continuación la pérdida de un protón en beta para formar un doble enlace. El mecanismo de primer orden, E1, es un mecanismo de dos etapas, una lenta y una rápida. La etapa lenta y la primera es la formación del carbocatión, y la velocidad de reacción dependerá únicamente de la concentración del sustrato. Todo derivado que conduzca un carbocatión estable reaccionará según el mecanismo E1. En la segunda etapa de una reacción de eliminación, la base remueve un protón del carbono que es adyacente al carbono positivo. El carbocatión formado en la primera etapa puede evolucionar hacia un alqueno por eliminación del hidrógeno o hacia un alcohol por ataque del agua al carbocatión. Un carbocatión puede reaccionar a su propio grupo saliente para volver a formar el reactivo, reaccionar con un nucleófilo para formar un producto de sustitución nucleófila, perder un protón para formar un producto de eliminación, reordenarse para formar un carbocatión más estable y reaccionar después. El orden de estabilidad de los carbocationes es estabilizados por resonancia de mayor a menor, tercero, segundo y primero. Orientación posicional de la eliminación. Regla de Zaitsev. Muchos compuestos pueden experimentar eliminaciones de una u otra forma y generan mezclas de alquenos. En muchos casos podemos predecir cuál producto será predominante en la eliminación. En el ejemplo que aparece en el mecanismo 6.9, el carbocatión puede perder un protón de cualquiera de los dos átomos de carbono adyacentes. Regla de Zaitsev. En las reacciones de eliminación predomina el alqueno más sustituido. Este orden de preferencia es el mismo que el orden de estabilidad de los alquenos. En la sección 7.7 del libro de Waite consideraremos con más detalle la estabilidad de los alquenos, pero por el momento basta con saber que los alquenos más sustituidos son los más estables. En el capítulo 7 estudiaremos algunas reacciones inusuales que no siguen la regla de Zaitsev. La reacción E2 es un proceso bimolecular, por lo que la rapidez de esta eliminación es proporcional a las concentraciones del haluro de alquilo y la base, lo que produce una ecuación de rapidez de segundo orden. Como la reacción es N2, la E2 es una reacción concertada en la que se rompen enlaces y al mismo tiempo, en un solo paso, se forman nuevos. La reacción concertada E2 ocurre en un solo paso. Una base fuerte abstrae un protón de un carbono cercano al grupo saliente y este último sale. El producto es un alqueno. La reacción E2 es un proceso bimolecular, por lo que la rapidez de esta eliminación es proporcional a las concentraciones del haluro de alquilo y la base, lo que produce una ecuación de rapidez de segundo orden. Como la reacción es N2, la E2 es una reacción concertada en la que se rompen enlaces y al mismo tiempo, en un solo paso, se forman nuevos. La reacción concertada E2 ocurre en un solo paso. Una base fuerte abstrae un protón de un carbono cercano al grupo saliente y este último sale. El producto es un alqueno. Reactividad del sustrato en la E2.
El orden de reactividad de los haluros de alquilo en una deshidrohalogenación E2 es terciarios, secundarios y primarios. Este orden de reactividad refleja la mayor estabilidad de los enlaces dobles muy sustituidos. La eliminación de un haluro terciario genera un alqueno más sustituido que la eliminación de un haluro secundario, el cual genera un alqueno más sustituido que un haluro primario. Mezclas de productos en la E2. La reacción E2 necesita la abstracción de un protón del átomo de carbono cercano que tiene al halógeno. Si hay dos o más posibilidades, es probable que se formen mezclas de productos. En la mayoría de los casos, la regla de Zaitsev predice cuál de los productos posibles será el principal, es decir, el alqueno más sustituido. Estereoquímica de la reacción E2. Al igual que las reacciones en E2, la E2 sigue un mecanismo concertado. La ruptura y formación de enlaces ocurre al mismo tiempo, y la formación parcial de enlaces nuevos disminuye la energía de estado de transición. Los mecanismos concertados requieren arreglos geométricos específicos para que los orbitales de los enlaces que se están rompiendo puedan traslaparse con aquellos que se están formando y los electrones puedan fluir sin problema de un enlace a otro. La eliminación E2 necesita la formación parcial de un nuevo enlace pi en el estado de transición con sus orbitales paralelos p. Los electrones que en algún momento formaron un enlace CH deben comenzar a traslaparse con el orbital que está desocupando el grupo saliente. En la imagen podemos observar que cuando el hidrógeno y el halógeno son anti entre sí, es decir, poseen un ángulo de 180 grados, sus orbitales están alineados. A esto se le llama conformación anticoplanar. La formación de este nuevo enlace pi implica que estos dos orbitales sp3 deben ser paralelos y el traslape pi sea posible cuando el hidrógeno y el halógeno salgan y los orbitales vuelvan a hibridarse como los orbitales p del nuevo enlace pi. De estas conformaciones, el arreglo anticoplanar es el que se ve con mayor frecuencia en las reacciones E2. El estado de transición del arreglo anticoplanar es una formación alternada con la base alejada del grupo saliente. El estado de transición para la eliminación sincoplanar es una conformación eclipsada. Además de la energía más elevada que resulta de interacciones eclipsantes, el estado de transición sufre por la interferencia entre la base atacante y el grupo saliente. Para abstraer el protón, la base debe acercarse mucho al grupo saliente. En la imagen podemos observar que cuando el hidrógeno y el halógeno se eclipsan entre sí, es decir, poseen 0 grados, sus orbitales nuevamente están alineados. A esto se le conoce como una conformación sincoplanar. Algunas moléculas están rígidamente unidas en conformaciones eclipsadas o casi eclipsadas con un átomo de hidrógeno y un grupo saliente en un arreglo sincoplanar. Es muy probable que tales compuestos experimenten una eliminación E2 mediante un mecanismo concertado sincoplanar. La E2 es una reacción estereoespecífica, ya que diferentes estereoisómeros de la materia prima reaccionan para dar estereoisómeros distintos del producto. La estereoespecificidad resulta del estado de transición anticoplanar que generalmente está involucrado en la E2. La marca en el deuterio D del isótopo del hidrógeno con número de masa 2 se utiliza en la siguiente reacción para mostrar qué átomo es abstraído de la base. Solo el átomo de hidrógeno es abstraído, ya que está unido al átomo de bromo en una posición sincoplanar. Sin embargo, recuerde que las eliminaciones sincoplanares son inusuales y que las eliminaciones anticoplanares son más comunes. Comparación de los mecanismos de eliminación E1 y E2.
Primero vamos a comenzar con lo que es la formación de alcoholes. En una reacción primero hay que identificar los nucleófilos que tenemos. Al saber que en la reacción tenemos un OH, podemos deducir que vamos a producir alcohol. Entonces, con el ejemplo que tenemos aquí, partiendo de un bromuro de etilo al agregarle hidróxido de sodio, este va a atacar al carbono del bromo mediante SN2. El bromo sale como grupo saliente y entonces se da la formación de un alcohol etílico y este bromo se va a transformar en bromuro de sodio. Punto B. Intercambio de haluros. Igual que con el punto anterior, partimos con la identificación del nucleófilo. En la reacción tenemos un yodo, por ende sabemos que el producto será un haluro de alquilo. Por lo tanto, la reacción va a ser una reacción de intercambio de haluros. Algunos haluros pueden convertirse en otros haluros por medio de las reacciones de intercambio de halógenos, en las cuales un haluro desplaza al otro. Los fluoruros de alquilo son difíciles de sintetizar direccionalmente y usualmente se preparan haciendo reacciones fluoruro o bromuro de alquilo con fluoruros de potasio bajo condiciones que utilizan un éter corona, justo como podemos observar en la flecha, y un disolvente aprótico para elevar la nucleofilia, usualmente débil del ion fluoruro. En el ejemplo que tenemos debajo, nos dan un cloruro de alilo. A este se le añade yoduro de sodio. Una vez identificado nuestro haluro de nucleófilo, se produce el intercambio de haluros con el cloro del cloruro de alilo. Esto formará un yoduro de alilo y un cloruro de sodio. Como podemos ver, en la reacción se intercambiaron los haluros.